ya para que comiencen a ver que ya estamos en vivo. ya. Para que chequee el sonido, para que esto, a revisar que todo esté bien. ¿Se va a atrasar como algunos segundos? Sí, unos segundos atrasados, pero está bien porque ellos van a estar escuchándolo. Para ellos se va a escuchar bien. We go live, guys, in 5 minutes. We start in 5 minutes. Or 3. Is the volume good on the piano, or do we turn it down, guys? No, ahorita nomás se va a parar al lado de Sara, como está aquí. Ahí se puede mirar en la cámara. Sí, sí, ahorita lo están mirando los hermanos de la iglesia. Voy a bajar esto porque... ¿Cómo se...? I don't know how to turn this up. Sí, pero ya está, como ahí está en el ping. ¿Comienza? En 2 minutos. 2 minutos. Yes. Ya son. Ya. Buenos días, hermanos.
Queremos saludar a todos los que nos están escuchando, viendo. Recuerden que este es un experimento, algo que nunca hemos hecho, pero con la ayuda del Señor queremos hacerlo debido a la emergencia. Agradezco a Sammy y Sarita que están aquí conmigo ayudándome a hacer este servicio. Ellos van a dirigirnos en unas alabanzas y luego vamos a tener una reflexión de la palabra de Dios. Pedimos que se sienten, se queden en sus lugares y que participen de este servicio. Vamos a pedir la bendición del Señor para que Él nos bendiga. Agradecemos a las personas que no pertenecen a la iglesia de Madras que también estén acompañándonos. Esperamos que este servicio sea de bendición para sus vidas también. Padre nuestro, te damos muchas gracias por este hermoso día que tú nos has regalado. Señor, esta es una experiencia que tal vez nunca esperamos. No nos imaginábamos que íbamos a estar obligados a hacer esto. Recuerdo que a veces pensamos hacerlo de una manera espontánea, de una manera recreativa, pero esta vez lo estamos haciendo porque la situación del país, nuestros gobernantes nos están pidiendo que busquemos la manera de estar en casa o de hacer las cosas diferentes. Y gracias, Padre, porque nuestra iglesia tiene los medios que tú nos has provisto para llegar a los hogares de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Padre, entregamos este tiempo en tus manos. Bendícenos a los tres que estamos aquí y a cada uno de los hermanos que están en sus respectivos hogares, los que están, Señor, fuera de esta ciudad de Madras también. Te pedimos estos favores y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. No les pregunto si están contentos, pero si ahí donde están pueden cantar, conocen los cantos, entonces también pueden cantar ahí con la familia. Buenos días, vamos a empezar cantando sobre el amor de nuestro Señor, porque a pesar de las circunstancias que estamos pasando, el Señor permanece bueno, permanece fiel y su amor es para siempre.
Dios permanece fiel. Te adoramos, Señor. Gracias porque tu fidelidad es grande, Señor. Hermanos, esta vez vamos a dejar a un lado, nomás por ahora, vamos a dejar a un lado la homilética, el arte de la homilética, porque este es digamos así, un estado de emergencia. Yo en mi calendario de predicaciones para este domingo iba a hablar sobre el fruto del Espíritu y me iba a enfocar en ese aspecto del fruto que es la paciencia. Pero como suspendimos
los servicios. Entonces yo estaba pensando ya para la predicación del 5 de abril sobre las llagas y cicatrices del Señor. Pero como ayer decidimos que íbamos a tener servicio aquí de esta manera, entonces yo estaba, en mi mente tenía este pasaje, y entonces estudié un poco anoche y quiero compartir con ustedes y quiero invitarles a que abran sus Biblias y mantengan sus Biblias abiertas en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21. Primero de Crónicas, capítulo 21. Y por favor mantenga su Biblia abierta y trate de seguirme, porque vamos a leer el pasaje, casi vamos a leer todo el pasaje, pero lo vamos a ir leyendo conforme vayamos haciendo la exposición. Y yo quería hacerle una pregunta. ¿Sabía usted que el mayor pecado que cometió el rey David tuvo nada que ver con aquella señora llamada Betsabé? Cuando se menciona el pecado del rey David, todos piensan en Betsabé. Pero en las crónicas del rey David, el primero y segundo libro de Crónicas, Dios no menciona nada de ese pecado. Y no estoy diciendo que Dios pasó por alto ese pecado del rey David. Lo que sí estoy tratando de decir es que cuando el rey David se arrepintió, Dios lo perdonó y se olvidó de ese pecado, como lo hace con nosotros, de acuerdo a la promesa de 1 Juan capítulo 1, el verso 9. El rey David quedó completamente libre de ese pecado, pero Dios sí registró otro pecado del rey David. El rey David, de acuerdo con el texto que vamos a ver hoy, hizo un censo. Y alguien me podría preguntar, pero ¿qué malo hay en hacer un censo? Eso no puede ser mayor que un pecado de adulterio. Sin embargo, Dios castigó al rey David y a todo el pueblo de Israel cuando él hizo un censo. Porque este fue un pecado que no afectó la salvación del rey David, no afectó la salvación del pueblo, pero sí afectó la relación de Dios, tanto con el rey como con el resto del pueblo. El censo reflejó que el corazón del rey David se llenó de orgullo, de arrogancia, de jactancia. Fue un pecado de incredulidad. El rey David estaba confiando en números, en poder humano, en lugar de confiar en Dios. Y podemos ver que el jovencito pastor que le dijo al gigante Goliat: tú vienes a mí con espada, con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová, y en el nombre de Jehová te voy a vencer, y voy a dar tu carne, voy a dar tu cuerpo a las aves del cielo. Pero ahora lo vemos aquí, confiando en su ejército, confiando en 1.570.000 soldados. Eso fue lo que reflejó el censo, 1.570.000 soldados. Por casualidad, ¿no nos parecemos nosotros un poco al rey David? ¿Verdad que no necesitamos de Dios cuando no había coronavirus? ¿Para qué acordarnos de Dios? Cuando teníamos salud o cuando teníamos suficiente dinero y
el trabajo iba bien, nadie ni siquiera pensábamos que nos podría descansar. Entonces, ¿para qué acordarnos de Dios? Si uno enfrenta a un gigante solo, si solo tiene uno una onda y 5 piedrecitas, entonces sí uno necesita confiar en Dios. Pero si uno tiene un ejército de 1.500.000 personas, no necesita uno. ¿Para qué? Confiar en Dios. Este pecado de incredulidad fue el mayor pecado del rey David. Y de hecho así le titulé a mi predicación, el mayor pecado del rey David. Así como señalaron al rey David por su pecado con Betsabé, también nosotros podríamos señalar a una persona que tiene problemas con la borrachera, otros porque les gusta ir al baile, a otros porque son de esos que un día sí, otro domingo no, vienen a la iglesia. Pero allí entre ustedes, en nuestra iglesia, podría haber personas que vienen cada domingo al templo. Algunos vienen para adorar, otros vienen para enseñar, otros vienen para predicar, me incluyo yo. Y nadie se daría cuenta cuán incrédulos somos. Nadie podría darse cuenta que hay incredulidad en nuestro corazón. Y si alguien se diera cuenta de que hay incredulidad en uno de nosotros, nadie nos acusaría. Sin embargo, Dios castigó al rey David y castigó a su pueblo por la incredulidad de su líder, por la incredulidad del rey. Entonces, en el texto de hoy, Dios nos dice que Él considera el pecado de la incredulidad un asunto muy serio. ¿Por qué? Porque Satanás es quien está detrás de nuestra incredulidad. Él pone la incredulidad en nuestro corazón y en nuestra mente para que nosotros dejemos de confiar en Dios. Él siempre dice que pongamos nuestra confianza en nuestro abogado, en nuestro médico, en nuestro doctor, en la compañía donde trabajamos. En otras palabras, que pongamos la confianza en el hombre y no la confianza en Dios. Nosotros hemos confiado en Dios para nuestra salvación. Sabemos que por haber aceptado al Señor Jesucristo somos salvos y confiamos que Él nos ha salvado, pero no confiamos en Él para nuestros problemas en nuestra vida. Yo sé que este virus nos ha desestabilizado a todos, algunos emocionalmente, a otros psicológicamente y a otros a lo mejor se sienten hasta enfermos pensando en la posibilidad que podría llegarles a su casa o a su lugar. Le pregunto, ¿está usted haciendo un censo de todo lo que tiene? ¿Ha estado chequeando cuánto dinero tiene en el banco? ¿O ha estado revisando su refrigerador? ¿O ha estado pendiente de su bodega? ¿Cuánta comida le queda? ¿Si para una semana, 15 días, un mes? ¿Está poniendo su confianza en lo que usted ve? ¿En lo que usted puede palpar? ¿O tiene su confianza en Dios? Quiero entonces motivarle a que analicemos el texto y lo primero que vamos a ver es la incitación al rey para hacer el censo. Y entonces le invito a que lea conmigo allí, primero de Crónicas, el capítulo 21, y voy a leer los versículos de aquí. El 1, dice el verso 1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: haced censo
de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Aquí dice que dice el texto, que Satanás se levantó contra Israel y fue Satanás quien incitó o tentó al rey David. El pasaje paralelo de este texto está en 2 Samuel 24, pero en 2 Samuel 24 dice que la ira de Dios se encendió contra Israel. La ira de Dios se encendió contra el rey David y lo incitó a que hiciera el censo. Entonces no hay contradicción. El cronista dice que fue Satanás el que tentó a David. El escritor de 2 Samuel dice que fue Dios el que airado provocó que David hiciera el censo. Y la pregunta que ustedes harían sería tal vez, ¿puede Satanás forzar a una persona, a un creyente, para hacer cosas malas? Y la respuesta es no. Porque Satanás no obligó, no forzó al rey David a hacer el censo. Él solo lo incitó, él solo lo tentó. Pero fue el rey quien tomó la decisión de hacer el censo. Porque el pecado siempre es un acto de la voluntad. Nunca pecamos si no ejercemos nuestra voluntad. El rey David ejerció su voluntad a decirle a su general: ve, haz un recorrido por todo el pueblo y hazme un censo, porque yo quiero saber qué tan fuerte soy militarmente. El censo no iba en contra de la ley de Dios, pero el motivo sí era malo, porque el motivo era que el rey quería saber qué tan poderoso era en comparación a las otras naciones. Él puso su confianza en el ejército y olvidó que Dios era quien lo había fortalecido todo el tiempo que estuvo gobernando al pueblo de Dios. Ahora fíjense bien que incluso su general se llamaba Joab. Y en la Biblia Joab no es conocido como un hombre de una moral alta. Él, el general Joab, mató a Abner, que era el general del rey Saúl, y lo mató por envidia, lo mató por celo. Y el rey David se disgustó con él porque asesinó al general del ejército del rey Saúl. Sin embargo, observe lo que dijo Joab. En el verso 3 dice: y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Y Joab entonces obedeció a su jefe, a su comandante en jefe. Entonces imagínense que Joab, menos espiritual que el rey David, se dio cuenta que era un pecado y le advirtió a su jefe, a su comandante en jefe, que eso era una ofensa para Dios, que eso era un insulto. Pero el rey estaba lleno de soberbia, estaba lleno de orgullo, de arrogancia, y no oyó ni a su general ni a sus capitanes del ejército. Satanás incitó al rey David, pero Dios permitió que el rey hiciera ese censo porque quería disciplinarlo. Dios disciplinó al rey David por este pecado. Ahora, de este pecado, nosotros aprendemos que algo que nosotros consideramos que en sí mismo no es malo, algo podríamos estar haciendo que consideramos que no es malo. Sin embargo, tenemos que analizar el motivo, porque si en sí lo que estamos haciendo no es malo, el motivo, el fin, puede ser malo y nos puede conducir a pecar, a ofender a Dios, y podríamos entonces
exponernos a la disciplina de Dios, como pasó con el rey David. Segundo lugar, observemos la culpabilidad del rey y la disciplina de Dios. Quiero leer el verso 8. Dice el verso 8: Entonces dijo David a Dios: he pecado grandemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Verso 9: y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge una de ellas para que yo la haga contigo. Viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses de derrotado delante de tus enemigos con la espada de su adversidad, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de la tierra. Mira pues qué responderé a quien me ha enviado. El rey dice aquí en el verso 8, dice, le pesó en el corazón. El rey David es la única persona en toda la Biblia a quien Dios calificó como el varón cuyo corazón es como el corazón de Jehová. Es la única persona a quien Dios le dio ese calificativo, el varón cuyo corazón es como el corazón de Dios. Sin embargo, aquí vemos que no era perfecto. Él no era impecable. Tenía un corazón sensible para reconocer cuando había ofendido a Dios. En el Salmo 26:1, el rey David dijo: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. ¿Quién se atrevería a decir tal cosa? Júzgame, júzgame, Dios, porque yo he andado en mi integridad. Y entonces, si usted estuviera frente al rey David, usted le diría: ¿y tu pecado con Betsabé? ¿Y por qué Dios te está juzgando aquí por este pecado de rebeldía? Pero el rey David no dijo: júzgame, Dios, porque yo soy perfecto. Él no dijo: júzgame, Dios, porque yo soy impecable. Dijo él: yo en mi integridad he andado. En otras palabras, le dijo: Señor, yo siempre he sido sincero contigo. Yo nunca te he ocultado mis pecados. Yo nunca he sido hipócrita delante de mi pueblo. Eso se llama integridad, eso se llama transparencia. Con razón Dios pudo decir: el hombre cuyo corazón es como el corazón de Jehová. Observe otra vez en el verso 8 que dice el verso 8, entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Cuando Natán amonestó al rey David por su pecado con Betsabé, recuerdan ustedes la historia, le contó una parábola de un hombre que tenía una corderita. Vino alguien, le ofreció, como no tenía para darle de comer, entonces agarró la corderita del vecino, la mató y ya le contó la historia. Entonces el rey David, conocedor de la ley, sabía que ese hombre, por haberle quitado, por haberle robado al pobre su única corderita, la ley decía que tenía que morir. Y entonces el rey David, lleno de coraje, lleno de rencor, dice: vive Jehová, que ese hombre es digno de muerte. Y entonces el profeta Natán le dice: tú eres ese hombre, tú
eres ese hombre. Y entonces el rey dice, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Entonces, lo que vemos es que el rey David siempre tuvo un corazón sensible para reconocer cuando él había ofendido a Dios. Ahora, vamos a ver que Dios trajo un juicio, Dios disciplinó al rey. Pero miren qué misericordioso es Dios, qué bueno es Dios. Recuerda cuántas veces yo le he dicho, Dios es bueno, Dios es bueno. Y mire la bondad de Dios con el rey David, que le dio 3 opciones. Veamos el verso 9. Otra vez leamos otra vez. Nunca está por demás leer el texto. Dice el verso 9. Habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ella una que yo haga contigo. En el verso 12 dice, escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción de todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. 3 cosas te ofrezco. Al darle opciones fue para probar el corazón del rey. Dios dijo, quiero probar qué calidad de hombre es este varón. Yo le voy a dar opciones para ver cuál él va a escoger. Ahora fíjense, 3 años de hambre. 3 años de hambre, Israel tendría que depender de las naciones vecinas para obtener comida para él y para el pueblo. Significaba sufrimiento y muerte para algunos en Israel. Pero los ricos, los pobres, los que estaban cerca del rey, ellos no iban a padecer nada. Los ricos, ¿usted cree que los ricos están preocupados ahorita porque no tienen que comer? ¿Usted cree que los que están gobernando están preocupados? Porque tal vez ya no van a votar por ellos, pero no están tan preocupados como usted, que ha perdido su trabajo y no sabe si lo va a recuperar o va a volver. Que haya 3 meses, que caigas 3 meses, que huyas 3 meses delante de tus enemigos. Israel tendría que pelear contra los ejércitos enemigos. ¿Quiénes iban a pelear? Los soldados. El rey, había una ley que lo protegía para que él no fuera a la guerra. Los ricos, los poderosos, ellos no iban a la guerra, eran los soldados los que iban a la guerra. Los que están en la Casa Blanca, los gobernadores, el Congreso, a ellos no les va a pasar nada. Ellos tienen los mejores médicos, ellos tienen la mejor tecnología, ellos tienen los mejores recursos. Los que estamos por aquí son los que tenemos que preocuparnos. Y luego le dice 3 días de coronavirus. O sea, 3 días de peste. El ángel de Jehová va a pasar por todo el territorio de Israel y va a matar personas. Entonces, mire usted la sensibilidad humana del rey. Aquí no se iba a librar nadie. Aquí hasta el mismo rey podría haber caído, porque el ángel de Jehová no iba a reparar si la persona era un rico o era un pobre. No iba a reparar si era hombre o mujer, si era joven o era un niño. El ángel de Jehová no iba a reparar si esa persona era influyente o era un desconocido, si era un blanco o era un negro.
No iba a reparar si era un pastor, un anciano de la iglesia, un diácono, o si era una persona que le estaba rezando a la Virgen de Guadalupe. La peste le vino a todos y 70,000 personas murieron. Y mire qué bueno Dios le dice, mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Así le dijo el profeta. Le dijo, no tienes que hablar directamente con Dios. Dime, yo voy a ser tu mediador. Dime a mí y yo le voy a decir a Dios lo que tú decidas escoger. Y entonces el rey escogió la peste, escogió la plaga. Mire lo que dijo el rey David en el verso 13. Dice, entonces David dijo a Agag, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová. En 1 Samuel, en el texto paralelo dice, que caigamos en las manos de Jehová. Porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga yo en manos de hombres. El rey confió en la misericordia de Dios. Sabía que Dios es misericordioso, pero que el ser humano es muy cruel. Sus enemigos pudieron haberlo escarnecido. Las naciones pudieron, en venganza, negarle comida y dejarlo morir de hambre. Pero él sabía que Dios es misericordioso. ¿Recuerda el Salmo 23? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dijo el mismo rey David. El Salmo 23 es el Salmo del pastor. Dios es el pastor, su pueblo somos las ovejas. Y el rey David dice, el bien y la misericordia son como dos perros ovejeros que van a la par mía, protegiéndome y cuidando. Los perros ovejeros nunca van adelante, o vienen un poco detrás, pero normalmente van rodeando las ovejas. El bien y la misericordia de Dios son como dos perros ovejeros que nos están protegiendo del coronavirus. Por lo tanto, nosotros podemos confiar. Y como dijo el rey David, caigamos mejor en las manos de Dios. Confiemos en la misericordia de Dios antes de confiar en el médico que tenemos, en la enfermera que nos atiende, en el abogado que está llevando nuestro caso, o en cualquier cosa en la que usted haya puesto su confianza. Para terminar, veamos el tercer punto, la ejecución del juicio. Observe el verso 14. La ejecución del juicio. Dice el verso 14, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. 15, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Onán, Jebuseo. Entonces vemos en el texto que 70,000 hombres murieron. Pero también vemos que Dios se arrepintió del mal que había enviado a su pueblo. El rey conocía el carácter de Dios, la bondad, la misericordia, la fidelidad de Dios. En el libro de los Salmos, el rey David exalta la misericordia de Dios. En el Salmo 103 dice, como la altura del cielo sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le aman y los que le temen. Tome en cuenta esas dos palabras, sobre los que le aman y los que le temen. Dice, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestra rebelión, porque se acuerda que somos polvo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Este pecado del rey David nos hace recordar
el carácter de nuestro Dios, que Dios es fiel. Y ahora fíjese usted que en el lugar donde el rey se encontró con el ángel de Jehová, y en el lugar donde Dios dijo, basta ya, detén tu mano, en ese mismo lugar, Dios le dijo al rey David, hazme un altar y ofréceme holocaustos. ¿No le parece a usted interesante que ese lugar que el rey David compró años antes, en ese mismo lugar, Abraham ofreció a Isaac, su hijo? En ese mismo lugar, usted ve en el siguiente capítulo, Salomón edificó el templo, en ese mismo lugar. Y muchos siglos después, el Señor Jesucristo enseñó en ese mismo lugar a los apóstoles. No hay coincidencias en el plan de Dios. No hay casualidades para Dios. Cualquier cosa que nos pase, cualquier cosa que estemos enfrentando, no es una casualidad. No está fuera del control de Dios. Yo aquí enfrente estoy viendo el control del aire acondicionado de la oficina. Y con ese control yo puedo subir la temperatura, puedo apagarle, puedo bajarle. Nomás con mi mano. Solo hay un universo, solo hay una tierra, solo hay un mundo. Y Dios tiene el control. Por eso no debemos de caer en depresión, en ansiedad, porque sabemos que Dios tiene el control. Un comentario que quiero hacer al final del pasaje es el altar del rey David. Observa el verso 26. El verso 26 dice: y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y este volvió su espada a la vaina. Como quien dice, cuando el rey David comenzó a adorar a Dios, cuando el rey David entró en comunión con su Dios, cuando él buscó la armonía, la comunión con su Dios, después de arrepentirse, entonces Dios dijo, el juicio, la disciplina ha terminado. El ángel agarró su espada y la puso en su depósito. Y el rey y el pueblo volvieron a la comunión con su Dios. Mis hermanos, aquí vemos al hombre conforme al corazón de Dios, arrepentido de su pecado, disfrutando de la comunión con Dios. Cuando el rey David se dio cuenta de su pecado, tomó plena responsabilidad. No culpó a su general, no culpó a sus capitanes, no culpó a los profetas que a lo mejor se hicieron cómplices. ¿Dónde estaban los consejeros del rey? ¿Dónde estaban los profetas? ¿Por qué se callaron? ¿Por qué no vino Natán a amonestarlo? El rey sinceramente le pidió a Dios que lo perdonara. Muchas personas quieren contar con la bendición, con la protección de Dios, pero en sus vidas no reconocen que pueden estar en rebeldía contra Dios. O cuando han pecado, no quieren reconocer su culpabilidad.
no quieren reconocer que han ofendido a Dios. Le pregunto, ¿se ha examinado en estos días evaluando cómo está su relación con Dios? ¿A qué le ha motivado el coronavirus? ¿Se ha llenado de miedo, de ansiedad, de preocupación? ¿O está, como algunos, juzgando al pastor y a los ancianos porque dice de balde son los líderes de la iglesia y no confían en Dios? No es que yo no confíe en Dios, es que yo sé que tengo que orar, pero tengo que ser prudente. Lea la Biblia y dése cuenta que hubo profetas que fueron al lecho de enfermedad de algunas personas. Dios mismo los mandó a que oraran y los sanaran. Y algunos de esos profetas declararon sano al enfermo, pero al salir o antes de salir le dieron recomendaciones médicas. El profeta dice, te declaro sano, pero pone una torta de higos en su llaga. El Señor Jesús en una ocasión escupió en el lodo, hizo lodo con la saliva y le untó a los ciegos. En otra ocasión él directamente escupió los ojos del ciego. Entonces no es falta de confianza, también es prudencia. Pero lo más importante es, ¿se ha examinado en estos días evaluando cómo está su relación con Dios? El rey David aprendió bien su lección. ¿Cómo me encanta? Cómo él aprendió la lección. En el Salmo 118, el verso 8 y 9 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe. ¿Por qué no pensó así antes de hacer el censo? Su orgullo, su arrogancia. Porque Satanás no respeta a quien va a tentar. Satanás no respeta a quien le va a robar la confianza en Dios. Cuando Satanás logre ponerle la duda en su mente, sembrarle la desconfianza en Dios, entonces usted está fracasado, usted está arruinado. No pierda su confianza en Dios. ¿En quién está confiando en esta situación de emergencia? Como punto de acción quiero hacer lo siguiente. Quiero que me preste atención el hermano Memo, el hermano Irineo y el hermano Genaro. Ahí donde están. Y recuerden lo que dice la Biblia. Obedeced a vuestros pastores. Así que hagan lo que les voy a decir. Yo veré. Le preguntaré a Lolita, a la hermana Mónica y a la hermana Yadir. Entonces, hermano Memo, donde está, póngase de pie. Y ponga su rostro en dirección al sur, o sea, para el lado de Metolios. Y cuando yo le diga, usted va a extender sus manos así, hacia el sur. Hermano Irineo, póngase de pie en dirección al norte, como que usted fuera para Vic. Y cuando yo le diga, usted va a extender sus manos así, hacia esa dirección. Hermano Genaro, póngase de pie y ponga su rostro en dirección al este, para donde sale el sol. Y cuando yo le diga, también va a extender sus manos hacia esa dirección. Y yo aquí lo voy a hacer hacia el oeste, porque a ese lado hacia esa dirección tengo la cámara. Ahora, Sam y Sarita, que están aquí conmigo, se van a venir a poner detrás de mí. Y ahorita Sarita va a poner su rostro hacia el sur y va a extender sus manos así, hacia el este y al oeste. Y Sammy va a poner su rostro hacia el oeste o hacia el este, o para donde él quiera, y va a extender sus manos así, hacia los lados. Ahora observen lo que vamos a hacer. En sus casas, ustedes pueden hacer, por ejemplo,
pensando en la familia de 4, pues, por decir algo, la familia Valdés Jr., Tomás Jr., tal vez el hermano Tomás puede poner su rostro, como le dije al hermano Memo, hacia el sur, la hermana Silvia hacia el norte, como le dije al hermano Irineo. Entonces Catherine puede poner su rostro hacia el oeste y el profeta Amos hacia el otro lado. En la casa de los Figueroa, entonces el hermano Samuel puede poner su rostro para allá y sus manos, la hermana Mirna para allá y sus manos para allá, Daisy así para aquel lado y Daniel para este lado. Pero yo sé que, por ejemplo, de los hermanos Tapia, de los hermanos Andrade, hay más. Entonces ustedes escogen hacia qué lado van a poner su brazador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a orar. Yo voy a dirigir una oración y en esta oración, mis hermanos, le vamos a pedir al Señor. Hasta este momento, por la gracia del Señor, no sé si estoy fuera de noticias, pero hasta este momento no he oído que el virus haya llegado a Madras. Gracias al Señor. Muy bien, entonces en esta oración le vamos a pedir simbólicamente al Señor que no nos venga el virus ni del oeste, ni del este, ni del sur, ni del sur, ni del norte. Y si acaso ya llegó a Madras, entonces le vamos a pedir al Señor que no llegue a nuestro hogar, que nos proteja. Y Sammy y Sarita entonces estarán aquí haciendo eso, protegiendo el santuario, que el virus no venga ni del norte ni del sur, de ningún lado venga el virus a nuestro santuario. Entonces alístense y hagan lo que les dije ahorita. Entonces yo voy a extender mis manos hacia allá y voy a orar. Y ustedes háganlo con los ancianos como les dije, y los que quieran en sus hogares también háganlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Perdónanos nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Padre Santo, Dios bueno, Dios eterno, Dios altísimo, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, dador de todo don perfecto. Mira a tu pueblo con las manos extendidas hacia los 4 puntos cardinales. De esta manera simbólica, rogándote, suplicándote, mi Señor, que así como el ángel escuchó la voz que dijo, detén tu mano, basta ya. De esa manera queremos, Padre Santo, decirte, por favor, ten misericordia de nosotros, detén, Señor, este virus, detén, Señor, este virus, que no llegue a nuestra ciudad, que no llegue a Metolios, que no llegue a Culver. Allá están nuestros hermanos en estas 2 ciudades pequeñas también. Y Padre Santo, si acaso ya llegó a Culver, si acaso ya llegó a Metolios, si acaso ya llegó a Madras, Señor, que no llegue a nuestros hogares, deténlo, Señor, que no llegue allí donde ese centro de trabajo, donde todavía están trabajando algunas en el hospital, en el restaurante, en cualquier oficina. Deténlo, Señor, deténlo, Padre, para la gloria de tu nombre. Por amor de tu nombre, ten misericordia de tu pueblo. Tú eres el Dios bondadoso, tú eres el Dios misericordioso. Oh Padre Santo, y si hubieran algunos hermanos, amigos que están en otras ciudades, que no pertenecen a nuestra iglesia, protege, Señor, esas ciudades donde ellos están. Y si ya llegó a esas ciudades donde están, protege sus hogares. Que el ángel de Jehová acampe alrededor y nos defienda de todo peligro y de todo mal. Te suplicamos estos favores y te damos las gracias en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Si no nos vemos antes, nos vemos el próximo domingo. Invite a otras personas, dele el contacto de nuestra iglesia
y comparta lo que se aprendió algo, compártalo ahí por esta red, compártalo con otras personas. Y si tiene algún comentario, mándeselo a Sarita o a Sammy. A mí no, porque no soy experto en la tecnología, pero aquí están mis asesores. Dios me les bendiga a todos. ¿Cantamos una canción más? Sí. Ajá. Gracias por acompañarnos esta mañana. Solo vamos a orar para despedir y esperamos que tengan un buen resto del día. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias porque a pesar de que no estamos dentro de un edificio, nosotros somos la iglesia y hemos podido adorarte, hemos podido escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que protejas, que tú sigas protegiendo a cada uno de nosotros, de nuestras familias, nuestras amistades, Señor. Más que nada que tu propósito sea cumplido. Te damos muchas gracias y te pedimos que por favor nos guíes el resto de este día y que sea un día maravilloso. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios.